El proyecto que convertiría al gobierno en un empleador único continúa generando dudas sobre las disposiciones en cuanto a la movilidad de los empleados y la eliminación de agencias. Así lo estableció el presidente de la Comisión Cameral de Asuntos Laborales, Ángel Peña Ramírez. La discusión de la medida se da en medio del llamado a la clase trabajadora del país, tanto la esfera pública como privada, a manifestarse en contra de una reforma laboral que aguarda por la firma del gobernador para convertirse en ley. Sobre el impacto de las medidas de austeridad que está tomando el gobierno de Puerto Rico, conversamos a fondo con la analista Marcia Rivera. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantada en estar con ustedes. Sin duda alguna, el gobierno ha tomado medidas de austeridad ya en el pasado y hay una junta que va por encima de lo que es el Estado Libre Asociado que está pidiendo mayores medidas de austeridad. Yo quiero empezar por aclarar y que tengamos todos bien presentes que Puerto Rico no tiene una crisis, tiene por lo menos 4 crisis, ¿verdad? Y esas 4 crisis es una crisis fiscal, tenemos una monumental deuda pública, tenemos una crisis del crecimiento económico, un estancamiento económico, tenemos una crisis de presupuesto, no logramos de año a año tener un presupuesto equilibrado balanceado, y los recursos que se generan no son suficientes para las actividades que tiene, y no menos importante, probablemente la más importante, es una crisis social severa. El nivel de desempleo, de desigualdad social, el crecimiento tremendo en adicciones, en violencia, en suicidios que tiene la sociedad puertorriqueña, en emigración masiva de gente, apunta a que probablemente tendríamos que empezar a trabajar de atrás para adelante. Es decir, empezar trabajando para asegurar que esa crisis económica no se convierta realmente en una crisis humanitaria. Si tenemos ese cuadro, obviamente eso es un reto enorme. Es un reto enorme y enormemente complejo. No hay que simplificar el desafío que tiene este gobierno o cualquier gobierno que hubiera entrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las medidas que se tomen para solventar cada una de esas crisis deben ser medidas sinérgicas, que cuando tomas una ayuda a la otra, porque de esa manera vas resolviendo 2 o 3 asuntos de una vez. Bueno, el problema que yo más importante veo es el proceso en cómo se están tomando estas medidas. Al segundo día de convocada la legislatura ya había 588 medidas de ley sometidas. Yo intenté empezar a leerlas para informarme y seguir el proceso de análisis. Bueno, cuando leí la 17ª desistí, porque las primeras medidas que vinieron de Fortaleza, que vinieron del Poder Administrativo, me señalaban una total ausencia de diálogo con las partes que iban a estar afectadas por estas medidas. Y si había habido diálogo con un solo sector, con el sector empresarial del país. Y para que medidas de esta trascendencia ayuden a una crisis, a varias crisis de esta trascendencia, las medidas tienen que ser acordadas previamente para que puedan ser realmente establecidas, defendidas y sostenibles en el tiempo. ¿Cómo se puede integrar a todos los sectores sociales cuando hay un sentido de urgencia, verdad? Bueno, y una hay un junta sentido presionando, o sea, hay que actuar rápido, claro, pero se debe incluir a todo el mundo también. Todos pensábamos antes de las elecciones que este gobierno venía con un plan completo ya establecido, ¿verdad? Porque siempre se hablaba del plan, el plan, el plan. Entonces, uno lo que sí encuentra es que hay una línea de medidas, hay una visión de unas medidas, hay una visión de cómo se puede reestructurar la economía de Puerto Rico, de cómo se pueden atajar las crisis, sobre todo la crisis fiscal, porque de la crisis social no se habla, pero resulta que esas medidas en los países que se han establecido en condiciones similares a la nuestra han ido todas al fracaso. Entonces, quien tiene la posibilidad de ver un poquito más allá, de haber estudiado un poquito más allá, dice, bueno, tengo temor real de que estas medidas van a profundizar la crisis porque van a generar más polarización. Unos minutos atrás veíamos, ¿verdad?, en defensa del proyecto de ley que crea la corporación Enterprise para estimular el turismo, que se decía que todos los ojos del mundo iban a estar sobre nosotros. Pero si nosotros lo que tenemos en Puerto Rico es una polarización y una lucha permanente en las calles, los ojos de Puerto Rico van a mirarnos y van a rechazar venir acá. Entonces nos interesaría tener un proceso
mucho más dialogante y de acuerdos fundamentales. La medida concretamente para ir a las reformas que le hicieron, 3, 4 reformas pequeñas que le hicieron a la ley de... lo que es la reforma laboral. Lo que es la reforma laboral, en realidad no distan demasiado de lo que era el proyecto original. Hay unas pequeñas reformas, no distan demasiado. Pero el proyecto de ley, yo invito a la gente a que lo conozca, lo lea y lo conozca. El proyecto de ley para crear el empleador único, ojo, con lo que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el país se debe mover hacia eso, pero otra vez el proceso es un proceso de largo plazo, de mediano largo plazo, no es un proceso que tú puedas establecer en los primeros 4 meses de gobierno, a menos que le violes los derechos humanos a todo el mundo, a menos que te enfrentes a la confrontación permanente. Entonces yo creo, y la invitación que hago, ¿verdad?, es a que veamos lo que implican esos procesos en términos de exacerbar la violencia y la polarización que ya hay en Puerto Rico. Nada más que asumir las metas que tiene ese proyecto de creación del empleador único tardaría en promedio a un país fácilmente una década en lo que se estructura eso. Entonces, ¿por qué no empezar por cosas más concretas que den resultados inmediatos, que hostilicen menos a la población, que presentar un paquete que a todas luces genere una polémica más allá de la que debemos sostener si es que queremos tener inversión externa? Gracias por estar con nosotros. Encantada. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.